how to develop your oral comprehension. Work is part of the ANT research project, Audio News Trainer. ¿Cómo desarrollar la comprensión oral? Este trabajo es parte del proyecto ANT, Audio News Trainer. How do we listen? Many experts talk about the existence of three phases in the listening process. An initial phase of linguistic perception in which we hear sounds and in a chain, and we divide them into words. We segment the change into words. Some sounds are perceived better than others, and we sometimes predict those sounds that we haven't perceived. We also interpret intonation and other prosodic features to find out, for example, the speaker's communicative intent. There is a second comprehension phase in which we link the sounds to their meanings and the individual meanings between them. And there is a third phase called the interpretation phase, in which we organize the information hierarchically and we contrast and assimilate it in the context of our repository of knowledge and experiences. Así que, ¿cómo escuchamos? Hay una primera fase de percepción lingüística, según los expertos, en la que separamos la cadena de sonidos en palabras y algunos de estos sonidos se perciben mejor que otros. Así que aquellos que no se han escuchado con claridad a menudo son predichos por el oyente en base al contexto. Y también durante esta fase se interpreta la entonación y otros rasgos prosódicos tales como, así podemos saber cosas como si se trata de una pregunta o la intención comunicativa del hablante. Hay una segunda fase de comprensión en la que los sonidos se engarzan a los correspondientes significados en los sonidos de las palabras y también los significados individuales se van engarzando entre sí. Y una tercera fase de interpretación en la que organizamos esta información jerárquicamente y la contrastamos y asimilamos en el contexto de nuestro propio repositorio mental de conocimiento y experiencias. So what is useful during the act of oral comprehension? Well, audio conditions, favorable audio conditions such as clear input, good acoustics, the overall state of the listener, and also his capacity to predict. The perception and prediction processes can be rationalized to a large extent, and also prediction is assisted by the listener's own knowledge and experiences about the subject. This is a very active process indeed. Así que, ¿qué nos ayuda en el acto de comprensión oral? Bueno, pues las condiciones de audición favorables, la claridad del input, una buena acústica, el estado general del oyente y su capacidad de predicción, porque la percepción, la predicción pueden ser racionalizados en gran medida. Y también, por último, los conocimientos y la experiencia que pueda tener el oyente sobre el tema que se trate. Este es un proceso eminentemente activo. So, what is it that makes it difficult sometimes to understand speech in another language? Well, the reasons vary from the speaker's profile, the way he articulates, the speed with which he talks, his accent, the contextual conditions such as background noise, and finally the profile and conditions of the listener, his emotional filters, his physiological condition, his capacity to focus and concentrate, to pay attention, etc. ¿Qué dificulta la comprensión del habla en otra lengua? Pues estos elementos varían desde el perfil del hablante, la forma de articulación, la velocidad, el acento, también las condiciones del contexto, como el ruido de fondo, y el perfil y las condiciones del oyente, sus filtros emocionales, estado de salud, su capacidad de atención, de concentración, etc. So what can we do to improve it?
we are going to talk about 3 types of strategies. The first one is about listening. It is very convenient to have short and very frequent sessions, as frequently as possible. That they should be about different subjects, registers, speakers, etc. The audio should ideally be connected to the listener's own life and interests, and this whole listening process should be guided and provided with methodological instructions as appropriate. Also, the whole listening practice should be little by little integrated naturally with the listener's daily life. So, following the principle of physical training, we could say that the key to the success lies in the compromise and effort exerted by the listener, who must be conscious of the whole process and accept and followed in a rationalized way whatever indications, methodological indications have been given to him, and he has developed with his own reflection as well. Así que, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Escuchar y escuchar. Eso para empezar. Vamos a hablar de 3 tipos de estrategias. Entonces, es muy importante tener sesiones cortas y tan frecuentes como sea posible sobre contenido variado, diversos temas, hablantes, registros. El contenido del audio debería estar relacionado con la propia vida e intereses del estudiante oyente, y el proceso de escucha ha de ser guiado con indicaciones metodológicas apropiadas y poco a poco integrado de forma natural con su vida diaria. Así que, siguiendo el principio del entrenamiento físico, la clave del éxito radica en que el estudiante oyente debe demostrar compromiso y esfuerzo consciente a medida que realiza este proceso de una forma guiada, por supuesto. About the second type of strategies, there has to be a reflection period. The listener must stop and think, what sort of strategies work and not work? In my case, when, how do I listen and understand better? Would it be helpful in my case if I research previously about the subject I'm going to listen to? Would it be useful if I only undertook that audio task instead of trying to multitask, take notes, for example? It is very important to identify our own audition style and what makes us and helps us progress at a personal level. What is generally applicable is that we really should not expose ourselves to audio that is too complex for us until we are extremely comfortable with the audio that we are managing at the moment. Our level of comprehension should be at least 90% before we consider moving on to more complex stages. Así que otro tipo de estrategia consiste en la reflexión. Es decir, debemos pensar qué estrategias funcionan y no funcionan. En mi caso, cuándo, dónde, cómo escucho mejor, si me ayudaría a informarme previamente sobre el tema, dedicarme únicamente a la tarea de audio y no intentar hacer varias cosas a la vez, tomar notas, etc. Es importante, por tanto, identificar nuestro propio estilo de audición y progreso a nivel personal. Y a modo general, decir que no debemos exponernos a audio más complejo hasta que estemos muy cómodos con el de nivel más sencillo, con un porcentaje de comprensión igual o superior al 90%. And finally, we have to not only listen more, but listen better. So, when possible, it is a good idea to listen to the same audio 2 or 3 times or similar audios, trying to change your focus of attention. Sometimes, so one of the times, try to understand
generally what the text is about, and another time try to focus on specific elements of the text or specific types of information. Also, the capacity to listen to audio better must be conscious and real-time at the beginning particularly, and you must use all your knowledge and experience of the target language and the subject to the subject matter to identify the new input, contrast it with what you have been listening to, and predict the following input, the following incoming input. Having said that, there must be certain flexibility on the part of the listener in the prediction of content, since the new incoming content might contradict what he, she believed used to be the case regarding that particular subject matter. It is very important to avoid information overload in the short-term memory repository because it can be saturated, and one can stop the efficiency of this process if one has too much information that is not being digested, as it were. So the main focus must always be on the incoming input, not on. We mustn't stop to reflect too much about what we have just listened to, because otherwise we might lose the track. And as we said before, it is important to advance in difficulty with great caution and little by little incorporate simultaneous tasking, etc., just when it's possible. But if one tries to go too fast, that doesn't mean that one is going to improve her level of oral comprehension any better. Así que la última estrategia sería la de escuchar mejor. Es decir, hay que, cuando sea posible, trabajar 2 o 3 veces el mismo audio o audios similares, cambiando en ocasiones el foco de atención. Es decir, una vez podemos intentar pues hacer llegar a una comprensión general del texto, pero en otras ocasiones podemos dirigir nuestra atención hacia elementos concretos, datos numéricos, cantidades, fechas, cifras, personajes, etc. También desarrollar la capacidad de utilizar conscientemente y a tiempo real todos nuestros conocimientos y experiencias tanto de la lengua de destino, la que queremos aprender, como del tema que se trata, tanto para identificar el nuevo input, acomodarlo paulatinamente con lo que se va escuchando y predecir el siguiente. No obstante, debe decirse que debemos tener flexibilidad en la predicción de contenidos, porque a lo mejor lo que estamos escuchando contradice algo que nosotros asumíamos era cierto sobre un tema específico. También es necesario evitar la sobrecarga de información aislada en el repositorio de memoria a corto plazo, a riesgo de saturarlo e imposibilitar la adquisición de nueva información. Así que el foco de atención principal ha de estar siempre en el input entrante y no detenernos demasiado a reflexionar sobre lo que estamos o no estamos entendiendo a riesgo de perder el hilo del discurso. Por último, es importante avanzar en dificultad, o sea, incorporar paulatinamente, por ejemplo, llevar a cabo tareas simultáneas o escuchar el audio mientras uno está yendo de un lado a otro, etcétera, con la mayor prudencia, siempre que sea posible, claro. Con todos estos consejos, esperamos que podáis poco a poco mejorar vuestro input y seáis protagonistas, conscientes de esta mejora. Gracias y buena suerte. Good luck.